Bien, hermanos, ahora vamos a empezar con las preguntas, lo haremos de manera ordenada. El que va a hacer la pregunta levanta la mano, se le pasará el micrófono y a cada una de las 3 personas que están acá le responderá, ¿ok? ¿Quién va a ser la primera persona en preguntar ordenadamente? ¿Quién dijo yo? Hermano Nan, usted alzó la mano. Marco, dale el micrófono al hermano Nan, por favor. ¿Me dice a quién va a ser dirigida su pregunta o quiere que cualquiera se lo responda? Adelante. Feliz sábado. La pregunta va para el hermano Mandri. Hermano Mandri, ¿por qué, si tenemos esta verdad de las profecías, por qué hoy en día los pastores no quieren que se prediquen de esto? ¿Y por qué la persona que lo predica es perseguida por ellos? Disculpen, antes de que Mandy responda, eso no quiere decir que la pregunta está sujeta solamente a él. Los otros hermanos también pueden apoyar esa respuesta que él pueda dar. Hermano, ¿sí captó la pregunta bien? Adelante. La pregunta es bien interesante, porque nos hemos vuelto temerosos. ¿Temerosos de qué? Si es que usted tiene la palabra de Dios para predicarla, y usted tiene que responderles a Dios, ¿o no? Porque tarde que temprano, estas verdades, como hemos comentado a lo largo del día con nuestros hermanos, eso se va a expandir al mundo entero, hermano, a todo el globo terráqueo. Todo el mundo va a saber eso. Los que traten de impedir la predicación de ese mensaje, hermano, están mal. Y habrá gente que le va a poner talanquera a esto. Y esto no va a venir solamente de nosotros los que estamos aquí. Porque el Señor Jesús dejó una parábola en Mateo 24 sobre el siervo fiel y el siervo infiel. El siervo infiel le dejaron ¿qué cosa? La administración de la iglesia, la casa de Dios. ¿Para qué? Para que diera palabra de vida, o sea, el alimento, pan en la palabra de Dios, ¿verdad? Y para que diera el pan ¿qué? A tiempo. ¿Y qué significa pan a tiempo? Pues la verdad presente, familia. Usted todos los sábados no va a venir a comerse un pan mogolloso acá, ¿o sí? Claro que no. En cada iglesia los panes se cambiaban cada sábado. Había pan fresco, ¿sí o no? Entonces en las iglesias debe haber pan fresco cada sábado, familia. El punto al cual nosotros le estamos apuntando, nosotros no nos vamos a poner a pelear con el que sí, con el que no. Nuestra pelea es con nosotros mismos, que podamos estudiar y comprender ese mensaje. Claro, hermano. Ahora, los que dicen y los que hablan acerca de la verdad del mensaje del tercer ángel, hay que saber cómo decirlo y cómo hacerlo. Pero, familia, aquí no nos van a imponer a nosotros qué predicar y qué no predicar. Eso lo hace el Espíritu Santo, ¿sí o no? Dios le ha dado la autoridad ¿a quién? A su iglesia, pero su iglesia tiene la capacidad ¿de qué? De también escudriñar estas verdades. Porque el día que usted le toque presentarse ante los grandes, ahí no va a estar ni el pastor, ni los hermanos, ni nosotros. Ahí va a estar usted con lo que usted sabe, ha aprendido y ha defendido la causa del Señor. ¿Está claro? Entonces, hermano, no sé si mi pregunta está ahí. O sea, ¿por qué? Bueno, porque la gente quiere cuidar sus intereses. Mientras haya intereses por encima de las cosas de Dios, esto no funciona así, ¿sí o no? Primero son los intereses eternos antes que las cosas nuestras, ¿sí o no? Pero si la gente está, bueno, el Señor dejó una parábola ahí, que es la parábola de ¿qué? Del siervo, de los obreros, de los pastores y de los que no son pastores. Y no tiene que ver solamente con ellos. Porque, hermano, vuelvo y le repito, esto va para todos. Ni uno de cada 20 cuyos nombres están escritos en el libro, los registros de la iglesia, está preparado para entrar al reino de los cielos si Jesús viniese hoy. Eso está incluido todo. ¿Está claro? Que el Señor le bendiga. Amén. Yo quisiera comentar algo, teniendo en cuenta que de pronto no encasillarlo hacia el lado pastoral, debido a que tenemos una problemática, voy a colocarme aquí de frente del hermano, con respecto a de pronto el abordaje de las profecías.
No hay un abordaje sabio. Yo les hablaba del amarillismo que hay en la iglesia acerca de salir de las ciudades, la ida para el campo. O sea, estamos tratando las profecías desde una perspectiva no tan agradable. Con mi papá hemos estado en varios simposios en diversos distritos, precisamente hablando de eventos finales. Es decir, que no quiero que se dé la imagen que los pastores no están abriendo el campo para poder compartir estas verdades de profecía, porque no está bien visto desde esa perspectiva. Nosotros hemos estado en Turbaco, hemos estado en los Montes de María, hemos estado en Sincelejo. Es decir, que el Caribe colombiano es uno de los campos que más se ha abierto a las profecías. Ahora, de ahí a que cualquiera llegue a la iglesia a exponer profecía no se puede. ¿Por qué? Porque la iglesia es salvaguardada también por el pastor, por los ancianos, por los dirigentes, por el liderazgo de la iglesia. Y si yo dejo que cualquiera exprese y hable de profecía, me tenga campaña, desvirtuando la fe, lamentablemente hay un grupo que se va a ir detrás. ¿Qué pasó con este señor? Y lo menciono porque es un caso reciente. El que les comenté, ¿me recuerdan el nombre? Natanael Baloyes. Inmediatamente hace su separación de la iglesia. Hay un cisma en algunas iglesias. Y entonces de ahí que haya un cuidado de la parte pastoral en torno a quién va a exponer profecía. Y de paso es un llamado también para la iglesia. Está bien que se abre de profecía, pero en el equilibrio del hecho de que no cualquiera debe manejar las temáticas de acuerdo a lo que la iglesia está deseando escuchar. Como dice el libro de Daniel, los entendidos entenderán. Y uno dice, ¿por qué los entendidos entenderán? Porque es que las profecías están dadas para un pueblo y nosotros somos un pueblo profético. Pero Satanás está actuando para que la profecía no tenga esa virtud, esa vigencia actual. Está actuando para que se desvirtúe y comencemos en otro camino, en otra dirección que el Señor nos ha establecido. Amén. Hermano, ¿respondimos su duda? Amén. Hermana. Adelante. Bueno, mi pregunta para el hermano Ismael Marriaga. Realmente son dos preguntas en una, más por los hermanos porque realmente hay que estudiar mucho profecía, no hay que esperar que el pastor te la enseñe porque la iglesia tiene la verdad realmente en libros, en la misma Biblia, no hay que esperar que te la lleven a tu casa porque tú tienes que estudiar la palabra de Dios para que no seas engañado y que también lo que te diga el pastor es verdad porque ellos también se equivocan. Bueno, hermano Ismael, mi pregunta es, porque no que tenga la duda, hay una resurrección especial, ¿cierto? Después de la séptima plaga, viene Cristo en las nubes de los cielos. Quisiera saber quiénes son los que van a resucitar en la resurrección especial y cuántas resurrecciones en realidad van a haber. Ok, bueno, tenemos varias referencias. Ustedes encuentran en Daniel 12, capítulo 12, versículo 3, que hay algunos que van a resucitar, unos para muerte y otros para vida eterna. Ustedes encuentran en Apocalipsis 1:7, es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron y todos los linajes lamentarán por él, sí, amén. Esa expresión de los que le traspasaron son aquellos que estuvieron precisamente con Cristo ultrajando, dañando, y eso implica que hay una resurrección anterior a. Hay algunos que han establecido tiempo, es más, han dicho que hasta una semana antes es la resurrección especial. No es claro el texto bíblico. Ellos utilizan Apocalipsis 8:1 para decir que una semana antes de la segunda venida, entonces hay una resurrección especial, pero el texto no es tan claro.
Por lo tanto, no podemos aplicarlo a la resurrección especial una semana antes de la segunda venida. Pero la resurrección especial es clara. Un momento antes de la segunda venida se van a levantar los... Primero, Apocalipsis 1.7 menciona a los que vituperaron a Cristo. Está claro eso, ¿cierto? Y allá en Daniel capítulo 12, versículo 3, se dice que va a haber unos que van a resucitar para vida eterna y otros para destrucción. Por lo tanto, debe haber un grupo que se debe levantar antes, que son justos. Ahora, si usted encuentra, el libro se llama Conflicto de los siglos, la liberación del pueblo de Dios. En ese capítulo usted va a encontrar que la sierva del Señor dice y habla acerca de que se van a levantar los acérrimos enemigos de la verdad en esa resurrección especial. Se van a levantar aquellas personas que comenzaron a proclamar el mensaje. Ella menciona el mensaje del tercer ángel. Es decir, que ella establece más o menos una fecha del 1844 en adelante. Pero ella da un soporte y el soporte es Daniel capítulo 12, versículo 3. Ella no está dando una nueva luz, por decirlo de alguna manera. Ella está diciendo que Daniel 12:3 está hablando de que justos se van a levantar y de que impíos que vituperaron a Cristo y que son acérrimos enemigos de la verdad también se van a levantar. Con respecto a la segunda, ¿cuántas resurrecciones hay? Ya les mencioné una, es la resurrección que presenta la llamada resurrección especial. Luego ustedes saben que mueren con la venida del Señor y hay una segunda resurrección, que en este caso es una resurrección para destrucción eterna. Y ahí entonces se establece la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Es la destrucción que erradica completamente el pecado. De modo que esas son las resurrecciones que se manejan. Hay otras resurrecciones en el Antiguo Testamento, pero que no nos tocan porque yo creo que estamos vislumbrando es el futuro. Pero ¿cuántas en sí hay? 3. ¿Cuántas? Sí. Tenemos la resurrección especial, se levantan impíos y se levantan justos. Tenemos la segunda y última resurrección. Ahí se levantan todos los que están, los impíos, pero recuerden que en la segunda venida, 1 Tesalonicenses 4:16 dice, y el mismo Dios, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué dice? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa resurrección va a ser gloriosa para los que han muerto en el mensaje de verdad, en el mensaje de salvación. Quiere decir que hay 3 resurrecciones. 3 resurrecciones. 2 precisamente generales, por decirlo de alguna manera, y una especial. Las 2 generales, o vamos a iniciar por la especial para repasarla. La especial, impíos y justos se levantan, los impíos mueren y los justos están esperando la segunda venida. Se levantan. Primera Tesalonicenses 4:16, ya voy para allá. Primera Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán primero en la segunda venida. Y luego, ustedes saben que ya murieron los impíos y ellos se levantan para recibir su recompensa final, que es la muerte eterna. Bien, gracias, hermano. ¿Alguien tiene otra pregunta? Hermano. Feliz sábado. Tengo 2 preguntas. Esta mañana, el hermano Mandy estuvo hablando de que el pueblo necesita obreros, misioneros. También estuvo hablando de que por allá en cierta parte estaban necesitando. La pregunta es, si un laico se mete de lleno en el Evangelio de Cristo y sale a llevar el mensaje, ¿por qué ese laico no
se le da un sueldo? Y la segunda pregunta es, si a una persona o a un laico que esté de lleno al 100% en el evangelio, que no tenga trabajo, ¿le podría yo dar mis diezmos? Bueno, Mandy, ¿entendió la pregunta? Sí. La primera pregunta. Dios estableció los obreros igual que el ministerio, igual que los profetas. Lo que pasa es que en la época en que se dieron los tratados para este tipo de situación, había un problema dentro de la iglesia. Bueno, siempre ha habido problemas, porque Dios siempre ha estado buscando obreros. Por eso está la parábola de los obreros de la viña, está los obreros de la 11ª hora. Dios no puede terminar esta obra sin ustedes, que son los obreros, porque el obrero es el que va allá al campo a dar el sonido certero a la trompeta, a trabajar. La mayoría de nuestros dirigentes, la parte administrativa le ocupa más tiempo. Pero en la época de la hermana White, ella tenía como unos 20 obreros, lo cual ella destinaba sus diezmos para pagar. Eran los obreros afroamericanos que habían sido dejados casi por fuera, no tenían que vestir, llevaban zapatos, pero eran hombres que trabajaban. Y en este caso traigo esto a colación, no es para crear ningún inconveniente, pero nosotros tendríamos que podernos estudiar que el diezmo es sagrado. El diezmo es sagrado. ¿Cuántos creen que el diezmo es sagrado? Yo también lo creo. Pero el diezmo es sagrado para la predicación y enseñanza del evangelio, dice el Señor. ¿Está claro? Porque tarde que temprano el sistema de los diezmos y la ofrenda va a tener su fin. Seguro que sí, porque cuando se predique el mensaje del cuarto ángel, la lluvia tarde a predicar, ahí no va a haber ministerio, no va a haber nada para poder sostener. Es más, el Espíritu de Profecía dice que cuando termine el tiempo de la gracia, cuando se cierre la puerta de la gracia, ya los hijos de Dios debieron haber vendido sus bienes, porque no van a servir. Y esa venta de esos bienes van a ser para el adelantamiento de la predicación del mensaje del tercer ángel, dice el Señor. Entonces, ¿a qué le apuntamos nosotros? Nosotros no es cuidar lo que tenemos, es usar lo que tenemos para gloria del Señor. Ahora, la pregunta que de pronto hace el hermano, ¿por qué no le paga? Bueno, el obrero vive por fe y el justo por la fe vivirá. Y voy a traerle una cita para no traer a nadie. Está en Testimonio para Ministro en la página 210. Dice el Señor: en estos tiempos de dificultad y de escasez de dinero, Él le dice a los obreros: sigan adelante, que dinero vendrá de gente ajena a nuestro pueblo. No, que no lo va a conseguir aquí, porque aquí no hay. Dios va a hacer la manera de atraer para sostener a los que Él ha llamado como obrero. Ok, le estoy dando las bases sentadas ahí. Eso no significa que podemos, porque entonces se formaría un desorden. ¿Qué tal que nosotros aquí le paguemos a todo el mundo? ¿Entiendes, hermano? Entonces todos querían trabajar, pero la verdad, Dios llama a su... Dios va a calificar sus obreros no tanto por lo que sabe, sino por lo que ¿qué? Por lo que hace, por lo que testifica. Es eso. Querida familia, yo le voy a decir una cosa. Yo llevo 8 años de que decidí trabajar por fe en el Señor. Y yo me he conocido casi de toda Colombia. Ustedes saben qué era lo que hacía yo. Yo manejaba un carrito y me rebuscaba en el mercado con eso. Y un día unas hermanas me dijeron: hermano, ¿usted por qué no vive por fe? Bueno. Fui y le dije a mi esposa: mija, vamos a vivir por fe. Mi esposa, que tiene unos ojitos grandes, me dice: ¿estás seguro, mío? Claro que sí. Porque yo le enseño a otros vivir por fe, pero yo no sé con qué se come eso, le dije yo a ella. Hermano, traje ese carrito de bombao para allá, para Turbaco. Era un esprincito. Eso allá, los carros en el mercado se acaban. Cuando llego, le digo a mi esposa: mija, vamos a vivir por fe, porque ese chocoro me va a venir matando. Bueno, ya habíamos tenido 3 accidentes con el carrito ese.
Un día casi se me prende aquí en la iglesia, ¿cómo es? No, Gosén. ¿Sí o no? ¿Dónde están los hermanos aquí? Eran 4 de la mañana y eso había candela debajo del carro, ¿sí o no, hermano? Ahí están los hermanos aquí. Yo vine una vez, hermano, y eso estaba que se prendía ese carro. Pero estábamos en una vigilia. Entonces, hermano, cuando tomé la decisión de seguir al Señor, no pensé en quién me iba a pagar. Solo pensé en hacer mi trabajo. Y le cuento, hermano, que el primer día feliz porque viví por fe. Eso porque tenía un poquitico de arroz y 3 de lentejas. Segundo día, por fe. Media bolsa de arroz y media lenteja. Ya se estaba acabando la. Tercer día ya no había nada. Los bombillos de la casa se estaban quemando. Llegó el recibo de la luz, del agua, del gallo. Y yo me puse a ver, y mi esposa que quedó viendo y me dijo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Hermano, yo temblaba. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Ya le dije al Señor que sí. No me puedo devolver. Hermano, salí con ese recibo. Yo vivo en Turbaco, por el pueblito Paisa, hasta allá, casi 1 kilómetro, casi, hermano, con ganas de llorar. Yo, Señor, ¿quién me mandó a mí a abrir la boca? Bueno, tú fuiste, Señor. En eso hubo una llamada. Hermano, ¿usted es el hermano Mandy? Claro que sí. ¿Usted quiere trabajar con nosotros? Y yo, claro que sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo ni pregunté ni quién era, ni cómo me llamaba. Simplemente me dijo, reúna sus maleticas, váyase para el Carmen de Bolívar. ¿Qué maletica? Si yo no tengo maletica, 3 chiritos que tenía ahí porque ese mercado no da para más nada. Ajá, y lo pasaje, allá lo espera. Yo me fui para el Carmen de Bolívar, precisamente presté la plata, hermano, allá me dijo, no, te toca en la iglesia de Israel. ¿Sabes cuál es la iglesia, hermano Marriaga? Santa Lucía. Bueno, yo llegué a Santa Lucía y yo, pero yo entre mí pensando, uy, yo no le pregunté quién es, ni cómo es la cuestión. Hermano, cuando llegué allá, ya empecé, sí, que era la predicación. Bueno, predicamos ahí, hermano, hubo bautismo y todo bien. Bueno, yo dije, bueno, yo había dejado en mi casa los calderos volteados boca abajo. Llamé a mi esposa, mija, desvoltea los calderos, que ya hay. Hermano, cuando ya yo regresé, que voy llegando por ahí por San Juan, entra otra llamada, hermano, ahora le toca irse para La Paz, Cesar. Y dije, bueno, ya tengo. Hermano, así comencé. Y así sigo. Y por la gracia del Señor, yo he recorrido casi toda Colombia, hermano. Y yo no tengo plata. Yo no cargo dinero. Y he estado en muchas partes de Colombia y he estado fuera de Colombia, hermano. Ustedes no saben dónde hemos estado nosotros con la predicación del Evangelio. Y hermano, aquí estamos. Por eso yo siempre le digo, si hay trabajo en el Señor, Dios se encargará del resto, ¿sí o no, hermano? Usted haga la obra, que el resto la hace el dueño de la obra, ¿sí o no? Amén. Si usted se compromete con Dios, Dios se va a comprometer con usted, ¿sí o no? Cuando llegaron los 70, ¿qué le dijo Jesús? ¿Le faltó algo? Claro que no. Fueron 70 que envió de dos, cuando le faltó algo. No, Señor, no nos faltó nada. Igual manera, hermano. Esta es para contestar la pregunta del hermano. Hermano, a veces eso es complicado ahora porque eso crea problemas y crea desorden y crea una cantidad de cosas. Pero yo creo que un día no muy lejano, si nosotros oramos, Dios va a levantar obreros para los que se necesitan para este tiempo final. El hermano Armando va a decir algo. Bien, hermanos, sencillo y al punto. La respuesta es no. El diezmo debe ser traído a la tesorería. Nosotros no podemos disponer de él. No, que se lo voy a enviar a este ministerio independiente porque este sí está predicando la verdad. No, señor. El diezmo debe ser puesto, ¿dónde? Donde dijo el Señor, y las personas designadas para ese propósito lo distribuirán según el conducto regular como debe ser. El diezmo es para el sostén del ministerio y de acuerdo con el espíritu de la profecía incluye pagarle a los profesores de Biblia, como lo dice el espíritu de la profecía. Eso está claro. Y debe ser traído ¿a dónde? A la tesorería del Señor. Si queremos ayudar a un laico, a alguien que está sirviendo en la obra, usemos las otras 9 décimas que nos quedan para eso. Pero la décima del Señor es del Señor.
Hermanos, el justo por la fe vivirá. Nosotros debemos cumplir con lo que Dios nos ha mandado. Ahora seremos deleitados con un hermoso especial. A cargo de nuestro hermano Luis. Sí. El Señor nos dice a través de su palabra, si coméis o bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Nosotros nos preguntamos cómo agradecerle al Señor y es dándole gloria a Él. Por eso voy a entonar este hermoso himno, cómo agradecer. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de 1.000.000 de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria a mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Amén. Amén. Bueno, hermanos, tendremos 2 preguntas más para culminar la sección de preguntas. Marcos. Bueno, esta pregunta va dirigida para el que quiera responderla. No voy a decir nombre en específico. Pero ustedes hablaron del año 34 cuando muere Esteban, ¿verdad? Allí se termina el tiempo de gracia para el pueblo judío. Ahora, la sentencia se da en el año 70. La pregunta sería, ¿puede alguien seguir viviendo todo ese tiempo y habérsele terminado el tiempo de gracia? Y si es así, ¿cómo esa persona se daría cuenta que su tiempo de gracia se terminó? ¿Entendieron? Marcos, vuelve a repetir la pregunta. O sea, siguiendo el contexto de lo que pasa con Esteban en el año 34, ellos apedrean a Esteban, se termina el tiempo de gracia para el pueblo judío. Pero ellos no reciben, o sea,
Si se reciben la sentencia es en el año 70 como evidencia de que su tiempo de gracia se había terminado. La pregunta es, ¿puede suceder eso de que a una persona se le terminó el tiempo de gracia y no se ha sentenciado enseguida? Y si es así, ¿cómo esa persona se daría cuenta de eso? Bueno, tomando el caso de los judíos propiamente, hay una descripción muy buena en el conflicto de los siglos y dentro de relatos, vamos a colocarlo en el plano, por ejemplo, Flavio Josefo también lo menciona, que en el tiempo del 34 al 70 hubo una manifestación grande de profetas, personas que daban los mensajes y que llamaban al pueblo al arrepentimiento. Recuerden que entre el año 34 al 70, la gracia había terminado para el pueblo como tal, pero no de forma individual, y esto es importante. Las personas podían acercarse aún, algunos cristianos, recuerden que en el año 70, algunos fueron librados y se creó una ciudad que se llamó Pella. Entonces, es importante saber que Dios nunca va a hacer un juicio si antes no está con claridad la justicia de que se encontró culpable a esa persona y de que el Señor precisamente ha notificado a esa nación. En este caso, ya hablando en específico de una persona, hubo levantamientos de profetas anunciando una destrucción. Hubo levantamientos de profetas aún anunciando y diciendo lo que decía Pedro, que el pueblo judío había crucificado a su rey y que ese rey ahora estaba a la diestra de Dios. De modo que Dios no deja nada suelto. Hay mucha claridad en cuanto a las diversas personas para que conozcan que su gracia ha finalizado y que han llegado más allá de la salvación propiamente de Jehová. Aún han blasfemado directamente con el Espíritu Santo, y usted encuentra en Hebreos 6, 4 al 6, que se maneja como el texto más terrible de la Biblia, que aquellos que se han vuelto en contra de la cruz, es imposible que sean renovados para arrepentimiento y salvación. Entonces el Señor deja muy claro eso, y el Espíritu Santo está impregnando corazón. Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El hermano... Bien, hay que aclarar también que, por ejemplo, en el año 31, cuando dice el pueblo judío que no tiene más rey que a César, dice la hermana Guay que habían renunciado a la teocracia, que Dios fuera su gobernante, habían elegido a Barrabás, y Barrabás era el representante de Satanás, habían elegido al mismo diablo para que fuera su gobernante, y esa decisión haría que más tarde en el año 70 vinieran todos esos juicios. Pero fíjense lo que es la gracia de Dios, el plazo todavía se extendía. ¿Y qué hicieron en el año 34? Sellaron su rechazamiento del Mesías Redentor apedreando a Esteban. Ahora bien, se termina el tiempo de gracia a Israel, pero como nación. Los individuos israelitas, muchos de ellos escucharon a los apóstoles. Si usted mira el libro de Hechos, mire lo que dice, por ejemplo, en Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto es algo interesante. Entonces, como nación, sí. Pero como individuos, así como hoy, como nación, no tienen ese privilegio. Pero como individuos, Clifford Goldstein, que es judío, y otros, muchos que son adventistas del séptimo día, ellos han abandonado su fe judía y son adventistas del séptimo día, han aceptado el evangelio. Entonces, como individuos, eso permanece abierto, como decía Isma, para los que lo deseen. Listo. La hermana tenía una pregunta.
¿Cuál? Para el hermano Mandy. Si no la puede el hermano Mandy, se la reparte a Ismael. Bueno, hermanito, ¿cuáles son esas doctrinas con las cuales la Babilonia, la gran ramera, ha embriagado al mundo, ¿sí? Porque ella tiene unas doctrinas falsas que de pronto algunos hermanos aquí no tienen muy claras cuáles son esas doctrinas, ¿sí? Pues quisiera, hermano, que les dijeras cuáles son, por favor. El estado de los muertos, la inmortalidad del alma, la santidad del domingo, el santuario, una cantidad de cosas que Babilonia ha ofrecido. Y ese vino se llama falsas doctrinas. La misa, el eterno descanso por las almas, el estado de los muertos, todo eso se está predicando ya en las iglesias evangélicas. Ya hay cultos que se hacen. El espiritismo también está metido. O sea, Babilonia ha embriagado. O sea, el eje central de todo el sistema falso está en el espiritismo, como decía el hermano Ararat. O sea, eso es claro. Él se reparte y va entrometido ahí. Son espíritus inmundos a manera de ranas que salen a engañar a los reyes de la tierra. Entonces, ese es el vino que reparte Babilonia a todos los reyes de la tierra, porque va a todos los reyes de la tierra para embriagarlo. ¿Ya? Entonces, hermana, esa es mi respuesta. Para culminar, papi, ¿tenías una pregunta? Domingo. Muy bien, muy buenas tardes. Hermano, cuando comenzamos el evento, usted se basó en el libro de Mateo, Daniel y Apocalipsis. Los acontecimientos que está viviendo la humanidad hoy en día, ¿dónde los podemos concretar de las 7 copas postreras que vienen sobre la tierra? Ok, sí. Nosotros sabemos claramente que estamos en un tiempo que es el tiempo de gracia. Todavía no ha concluido el tiempo de gracia. Es más, que dice la sierva del Señor que cuando termine la intercesión de Cristo, los hombres en la tierra no lo sabrán. No lo sabrán. Dice claramente que tinieblas envolverán la tierra, etcétera. Entonces, después que se cierre el tiempo de gracia, es cuando comenzarán a derramarse esas postreras plagas, esos juicios sobre los moradores de la tierra, que son los impíos, sobre Babilonia. Entonces, ahora que el hermano hace esa pregunta, para entender mejor las plagas, hay que estudiar Apocalipsis 16, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, para tener un contexto general de todo lo que ocurre. Pero nosotros ubicábamos en el tiempo futuro todos esos acontecimientos a la luz de Daniel 11 y 12, y se pueden ubicar a la luz de Mateo 24, cuando habla de la gran tribulación y lo que sobrevendrá al pueblo de Dios. Entonces, estas profecías están concadenadas y hay que hacer las conexiones precisas, porque ellas contienen todo eso. ¿Hablan de la tribulación? Sí. ¿En la tribulación son derramadas las plagas sobre los impíos? Sí. Y son salvaguardados los hijos de Dios. Entonces, siempre hay que hacer la conexión Apocalipsis, Daniel y Mateo. Última pregunta. Feliz sábado. Hermano Mandy, hay una duda en cuanto a las resurrecciones. ¿Realmente son 3 o 4? No lo quieren de ahí. Bueno, hermano, cuando Jesús murió y resucitó, hubo una resurrección. Amén. Se llama resurrección de primicia. Y los que se fueron con Jesús allá ya no necesitan esperar a Jesús. Ellos entraron por los portales de la Jerusalén
cuando Jesús iba comandando con ellos. Esa es una resurrección. Segunda, la resurrección especial. La resurrección especial tiene que ver con todo lo que guardamos el sábado. Primero de Cristo en la página 285 dice, y se levantaron todos aquellos que creyeron en la fe del mensaje del tercer ángel y guardaron el sábado. Todos nosotros debíamos estar en esa resurrección. Porque Pablo, cuando habla de la resurrección, primera resurrección, Pablo está hablando de resurrección de santo. Ahí no está resucitando, no está resucitando ningún impío. No, ni están transformando a ningún impío. La resurrección que habla Pablo, habla de resurrección de santo, lo que ya están. Es más, la resurrección especial se levanta a esos hombres y mujeres para dos cosas. Uno, para testificar a Pilato y desde que Cristo era el que ellos habían despreciado. Y dos, ¿verdad? Se levantan los que creyeron en la fe del mensaje del tercer ángel y lo predicaron. Es decir, familia, ¿sabe qué privilegios tienen esa gente que se levantan en la resurrección especial? Que van a escuchar el día y la hora de la venida de Jesús. Amén. Porque así dice el conflicto de los siglos. ¿Está claro? Es decir, esa es una resurrección. La primera resurrección y segunda resurrección la segunda está después del milenio. Oh, querido hermano, 4 resurrecciones hubieron. 4. Van a ver, perdón, para no equivocarme. La primera que sucedió, que fue resurrección de primicia, dice Mateo 27, después que Jesús resucitó, los sepulcros se abrieron. Pero resulta que cuando los sepulcros se abrieron, no resucitaron en el día que Jesús murió. Porque más adelante dice el texto, y después que Jesús resucitó, ellos resucitaron con Jesús. ¿Ok? Bien, hermanos, espérense un momentico. Mire, bueno, prácticamente es casi lo mismo lo que voy a decir, pero escuchen. Las resurrecciones escatológicas, es decir, que van a ocurrir ¿cuándo? En el futuro. Es, repasando lo que hemos dicho, 1, Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7, las que incluye justos y santos. ¿Oyeron? Justos y santos, la resurrección especial. 2, primera a Tesalonicenses 4:16. El resto de los santos, oigan bien, el resto de los santos que no se levantaron en la resurrección especial, el resto de los santos. Y sigue una resurrección ¿de qué? De los impíos. Por eso es que el texto bíblico de Apocalipsis 20 dice, en el verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es decir, los impíos, el resto de impíos, los que no le traspasaron ni fueron acérrimos enemigos de la verdad, no se van a levantar en la segunda venida. ¿Esos se levantan cuándo? Después del milenio, en la tercera venida con la santa ciudad. Entonces estábamos aclarando esa parte. Bueno, quiero aclarar, mi hermano, el enfoque de la pregunta, porque creo que fue de pronto la intervención por eso, estaba hacia el futuro. O sea, las 3 resurrecciones que yo proyecté están enfocadas hacia la parte escatológica del tiempo final. No, eso no quita que la resurrección, claro, hay 4, pero escatológicamente hablando hay 3, ¿oyó? Pero son 4 con la resurrección de Cristo, claro. No, y si vamos a mencionar en la historia, no se levantó Moisés y ascendió al cielo y, ¿sí? También. Ok. Bien, hermanos, hay que tener en cuenta que para una pregunta hay que abarcar todo. Ya sabemos que hay 4 resurrecciones, una que ya pasó y 3 que faltan, ¿cierto? ¿Estamos claros? Última pregunta, hermanos, última pregunta. Adelante, Federico. Hasta donde yo tengo entendido, la resurrección de los justos son en 2 fases. Más fuerte. La resurrección de los justos es en 2 fases. Sí. Primero se resucitan los que murieron en el mensaje de ser ángel, y cuando Cristo regresa,
se resucita al resto, ¿cierto? Ok, esa era la pregunta. ¿Pregunta o afirmación? Hermano, eso no es una pregunta, es una una aclaración, afirmación. un aporte de usted. Sí, señor, está bien. Bueno, hermanos, queremos darle gracias al hermano Ismael, al hermano Mandy, al hermano Armando, por traer sus conocimientos para que nosotros los tengamos. Creo que todas nuestras preguntas y dudas fueron resueltas. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuánto le damos las gracias a los hermanos que dieron de su tiempo para venir? Amén. Bueno, muchas gracias. Ahora seremos deleitados con un hermoso especial a cargo de nuestra hermana Gloria.